El tema de esta tarde, quiero que lo escuchen completo. A mí me dejó muy pensativo y quiero transmitir a la iglesia las cosas que están pasando para que nos preparemos, porque nos vamos pronto, si Dios lo permite. Amén. Leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17, lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Con esto vamos a ponernos de pie para pedir a Dios su presencia y su dirección. Amén. Querido Señor, el fin de todas las cosas ha llegado. Amén. Lo que nos falta, sea poco o mucho, termínalo pronto. Amén. Porque queremos ver tu rostro en hermosura cuando tú vengas. Amén. Que en este estudio tú puedas tener un control de nuestras mentes para que lo que se diga aquí sea palabra de Dios. Amén. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, tenemos que involucrar al libro de Daniel. Y cuando hablamos del libro de Daniel, tenemos que involucrar el libro de Apocalipsis. Y en Daniel 7 tenemos cuatro bestias. ¿Recuerdan? El león, que representa a Babilonia; el oso, que representa a Medo-Persia; el leopardo, que representa a Grecia; y la bestia espantosa, que representa a Roma. Es decir, la cuarta bestia tiene cuatro etapas. Roma tiene cuatro etapas. La primera etapa es en Daniel 7:23, que leemos a continuación. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos. A toda la tierra devorará, ladrillará y despedazará. Aquí está hablando de la primera etapa de la cuarta bestia, es decir, el reino de los Césares, la Roma imperial. La segunda etapa está en el versículo 24 de Daniel 7, que dice: en cuanto a los 10 cuernos de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará a 3 reyes. Esa segunda etapa representa al fragmento o a la fragmentación del imperio romano mediante las 10 tribus bárbaras. De las 10 tribus hubo 3 que se opuso a Roma papal, que eran las tribus, los visigodos, los érudos y los ostrogodos. Los ostrogodos fueron vencidos en el 538, porque ellos enseñaban que solamente que Cristo era un ser creado. Y la iglesia enseñaba que había 3 divinas personas en el cielo. Entonces, como el último de los 3 reinos que se opusieron fue el reino ostrogodo, en el 538 es vencido por Belisario, y entonces comienza la supremacía papal de los 1260 años. Es decir, la segunda etapa tiene que ver con la división del reino romano en 10 tribus. La tercera etapa dice: tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará a 3 reyes. Esa es la tercera etapa de Roma, que es la Roma papal. Y en el versículo 25, ese cuerno pequeño dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará.
y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y dice, y en su mano serán creadas el tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, tiempo, un año, tiempo que en el hebreo da 2 años, son 720, más 360, y le suman medio tiempo, que es 180, total da 1260 años de persecución papal, desde el 538 hasta el 1798. Ahora bien, nos habla de la cuarta etapa de Roma. La cuarta etapa de la Roma papal es aquella que es cuando la resucita Estados Unidos. Y usted va a oír cosas aquí que yo prediqué este tema en un retiro el sábado, pero le conseguí más material que ustedes van a escuchar hoy que no lo escucharon el sábado allá. Porque conseguí material fresquecito que ustedes se van a tomar las cosas que no se pudieron dar el sábado pasado y las vamos a decir hoy completa. Pues mis hermanos, ¿qué sucede y cuándo sucede la destrucción total de este reino? Hermanos, el enemigo número 1 de la garganta es la brisa. Y el número 2, el agua fría o agua helada. Son 2 enemigos de la garganta. Un buen amigo de la garganta es un vaso de leche caliente, un té de menta, y también comer espagueti caliente. Eso ayuda mucho a la garganta. Aunque no soy amante de la pasta, solamente la dental. Pero, cierro paréntesis, entonces, mis hermanos, el papado no va a desaparecer solo. La Biblia dice que tanto Estados Unidos como el papado son los 2 únicos imperios que van a prevalecer hasta que Cristo venga. Así que esto de que China, que ahora está vendiendo el segundo lugar del mundo, la economía, no es así. Porque la Biblia me dice en Apocalipsis 19, que es el capítulo cuando Cristo viene montado sobre un caballo blanco con todos sus ángeles y el vestido de lino, y él viene con un cuerpo, una escritura en el muslo que dice Rey de Reyes. Dice el versículo 20 de Apocalipsis 19, allí que habla de que Estados Unidos va a prevalecer hasta que Cristo venga junto con el papado. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Cuándo va a pasar esto? La bestia que es 100, el papado, y el falso profeta es Estados Unidos. Es decir, cuando Cristo venga, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron las marcas de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos 2 serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces yo hago la pregunta, ¿hasta cuándo Estados Unidos va a ser potencia? Hasta que Cristo venga. ¿Cuándo es el papado va a ser potencia? Hasta que Cristo venga, porque Él es que coge esos 2 poderes y los echa en el fuego. Es decir, los 1260 años del período papal no termina en el 1798 en forma definitiva. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 13 dice, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Ven?
la herida de muerte que recibe el papado, dice que herida de muerte que fue sanada. Y todo el mundo se maravilló y le rindió pleitesía a la bestia. Vamos a hacer un repaso entonces. Roma tiene 4 etapas. La primera etapa es la Roma imperial, la Roma de los Césares. La segunda es la Roma dividida en 10 naciones o 10 tribus. La tercera es la Roma papal. Y la cuarta es la que es sanada y que Estados Unidos la va a resucitar. Y de eso es que vengo a hablar hoy. No se pierdan este estudio porque mire, me dio mucho trabajo organizarlo. Es más, yo no trabajé hoy. Yo me pasé en mi oficina trabajando con el material y haciendo todo para conseguir la información completa, y aquí la traigo. Ahora, mis hermanos, ¿con qué arma fue herida de muerte la bestia papal? Apocalipsis 13:10 dice: si alguien lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Si alguien mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Aquí está la paciencia de los santos. Entonces yo pregunto, ¿qué representa la espada? La espada representa 2 cosas. Primero representa, según Efesios 6:17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok. Esa espada la usa la iglesia para evangelizar, para tocar las almas y para que las almas vengan a los pies de Jesús. Pero la profecía dice: si alguien mata a espada tiene que ser muerto. Entonces, el papado durante 1260 años no mató a nadie con la espada de la Biblia. Mató con la otra espada, con la espada del poder civil. ¿Me están siguiendo? Es decir, en Romanos 13, del 1 al 4 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Versículo 4: porque es un servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. ¿Ven? Hay otra espada. La Biblia es la espada del Espíritu, pero la Biblia también me dice que los gobiernos, Dios les ha entregado la espada, es decir, el poder para castigar al delincuente. ¿Qué es un delincuente? El que delinque. ¿Y qué delinque? Violar la ley. ¿Me hago entender? Ahora, mis hermanos, Dios ha establecido 2 espadas. Una es la palabra de Dios. Esta es para vencer los demonios y los malos hábitos heredados o adquiridos. Pero la otra espada es el poder civil que Dios ha puesto en las manos de los hombres para que ejecuten la ley conforme a lo establecido. Ahora, el problema surge cuando nosotros queremos juntar las 2 espadas. Ahí es donde va el problema. Porque cada vez que se junta el Estado con la iglesia, es la iglesia que termina mandando al Estado. Busque la historia. Busque todos los reinos que han hecho alianza con la iglesia, y la iglesia al final termina dominando el Estado. Yo hago una pregunta: ¿quién es el que manda los países musulmanes? Es la iglesia. Es la iglesia. El Corán. Las mujeres no pueden usar esto, no pueden manejar, no pueden hacer nada. Usar una burka, no puede dejar que ningún
un hombre le vea la cara. Eso pasa en los países musulmanes porque cuando se junta el Estado con la religión termina dominando al Estado. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús iba a ser apresado aquel jueves por la noche en el monte de las Olivas, ¿qué hizo Pedro? Sacó una espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo pontífice. Él no le tiró la oreja, fue a la cabeza. Lo que pasa es que Dios desvió el golpe y luego entonces Jesús le dice: Pedro, guarda tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. Es decir, nosotros no podemos imponer nuestra religión a base del poder civil, que es la segunda espada. La única espada que Dios nos ha dado para vencer es la palabra de Dios, y al Estado le ha dado otro poder, que es el poder civil, para juzgar, para legislar. Jesús habló bien claro. Él dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero los judíos le dijeron a Pilato: mira, si tú no juzgas y si tú no condenas a este hombre, no eres amigo de César. Es decir, tú no eres amigo del gobierno si tú no condenas a este hombre. Ellos querían que Pilato, el poder civil, facultara a la iglesia para que con el poder civil tomara a Jesús y condenarlo a muerte. Y Pilato, por veleidoso, entonces él le entrega a Jesús siendo inocente para no perder su puesto ante la nación que instigaba a la muerte de Jesús, clamando: crucifícame. Y eso mismo va a pasar. Los gobernantes, los poderes de la tierra, el Congreso, el Poder Judicial, se van a poner de acuerdo para castigar al inocente con tal de no perder su buen trabajo y sus buenos ingresos. Exactamente igual como pasó en los días de Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿saben? Nosotros somos peligrosos. Nosotros los adventistas se nos da poder. Hay cuánto daño hacemos la mayoría de nosotros. Y por eso es que Dios quiere que mantengamos la distancia. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa más de 30 años y trato de no abusar de mi posición que tengo en esa empresa. A ningún empleado le digo: mira, déjame esto, señor, por favor. Entonces yo lo alquilé por un sueldo, no es hijo mío. Entonces, por favor, tráigame tal cosa, muchas gracias. Tráigame tal cosa, muchas gracias. Le estoy enseñando que lo estoy tratando con respeto, pero el ser humano no le gusta eso, sino que quiere mandar y someter al otro como si fuera una bestia. Y los hombres fueron hechos a imagen de Dios. A veces ellos me dicen: no, usted a ver, es muy flojo. No, flojo no. Es que ellos tienen que ver como Dios me trata a mí, yo tratar a los demás. Y cuando él delinque, entonces yo lo cancelo. Pero yo no voy a tener un hermano o una hermana o un católico, un evangélico que trabaje conmigo, si hace un trabajo bien y me respeta, no tengo que votarlo, ni hablarme tampoco. La mujer que es mujer mía, yo no le digo: tráeme agua, hazme el favor, trae un vaso de agua, hazme el favor. Porque ella no es mi sirvienta, ella es mi compañera. ¿Sí o no, Margarita? Ya se ríe porque ella sabe. Sí, es así. Y ella lo sabe. Que cuando yo salgo a pasear, no salgo solo, salgo con ella. Y como lo mismo que ella come en la mesa, sea en la casa o en el restaurante. Y la cosa es importante porque nosotros debemos de ser importantes, sentir importante a los demás. Y eso lo dice el apóstol Pablo.
Entonces, mis hermanos, la herida de muerte significa que la misma espada que usó el papado, que fue el poder civil, para perseguir por 1260 años, ella misma, el poder civil la destutanaría, la quitaría del poder. Y la historia dice lo siguiente: George Trevor, en Roma, desde la caída del Imperio Occidental, en la página 439, dice él en 2 líneas: la ciudad eterna ya no tiene más pontífice ni príncipe, ningún sucesor se permitiría en su lugar. Así estaba Roma cuando en el 1798, el 12 de febrero de ese año, llegó Napoleón Bonaparte, destronó al Papa de la silla pontificia y él mismo se coronó y le dijo: te me vas de aquí, Pío VI, y lo desterró a Valencia, en Francia, y muere al año siguiente. Pero ¿qué sucede? La Biblia dice que esa herida sería curada. ¿Cuándo fue la herida? La herida realmente no fue necesariamente en 1798. Ahí fue que terminó la supremacía papal. Ya para 1870 la persecución papal cesó, pero todavía seguía gobernando. Y la parte importante es que la parte más importante que tenemos nosotros es que el país aliado número 1 o la hija mayor del papado se llamó Francia. Y lamentablemente en el año 508 el rey de Francia, Clodoveo I, le entregó la llave de la ciudad de Francia al Papa en el 508, simbolizando la entrega del poder del país franco al pontífice romano. Pues Francia fue la que tendría, según la Biblia, Apocalipsis 13:10, era la que tendría que destronar al Papa o al papado, y así mismo sucedió. En el 1798, en febrero 12, había un general que era un príncipe llamado Luis Alexandre Berthier. Este hombre toma prisionero al Papa Pío VI y Napoleón lo destierra y al año siguiente muere. Es decir, todo el mismo poder que Francia le había dado al papado fue el mismo poder que le propinó la herida de muerte profetizada en Apocalipsis 13. De ahí que a partir de 1798 tendría que surgir la curación de la herida. ¿Y cómo fue así? Mire, en el 1801, el 15 de julio, el Papa Pío VII, en el famoso concordato de ese año, fue electo bajo la anuencia del emperador Napoleón Bonaparte. Pero con el año 1801, con la nombradía de ese Papa, no comienza la recuperación del poder. Además, el Papa recibió una bofetada en el año 1870, cuando Víctor Manuel II, rey de Italia, confiscó todos los territorios de Italia que le pertenecían al papado. Y entonces, como Italia estaba dividida en varios estados o departamentos, todos ellos eran propiedad del papado. Entonces, el rey Víctor Manuel II tomó toda esa provincia
y las unió y formó el país que se llama Italia hoy. Y para conseguir eso, él hizo fue que confiscó todas las tierras del Papa y solamente le dejó ese estado pequeño llamado Vaticano, y ahí se quedó. Y el Papa, en forma de protesta, se enclaustró, o sea, se encerró desde 1870 hasta 1929, cuando Benito Mussolini, con el concordato en Italia, le devuelve los estados pontificios al Vaticano. Pero tampoco ese año 1929 se puede computar como el año de la sanidad de la bestia. ¿Por qué? Porque la herida no ha sanado, hermanos. Todavía se puede hablar con fuerza, pero el único poder, según la Biblia, que va a restaurar o sanar la herida de muerte del papado se llama Estados Unidos de Norteamérica. No es una nación cualquiera. Y digo esto porque en Apocalipsis 13:11 dice: después vi surgir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Cuándo es que Estados Unidos aparece en el escenario? Cuando el papado termina su reinado en el 1798, cuando cumple los 1260 años de supremacía papal. Como ya no había otro imperio, entonces viene surgiendo Estados Unidos para esa época, como una nación que va brotando, como dice aquí, Apocalipsis 13:11. Después vi subir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos. ¿De cuándo dura esa otra bestia? Cuando la primera desaparece. Como poder desaparece, aunque todavía estaba viva, herida, no podía ya dominar más. Y entonces Estados Unidos dice que va brotando como una planta. Y mis hermanos y mis amigos, esos 2 cuernos representan 2 poderes. Son el republicanismo y el protestantismo. Y así como los 2 cuernos están separados, así la iglesia y el Estado deben estar separados. Pero dice aquí que esta bestia tenía forma de cordero, simulaba ser cristiano, pero que hablaría como dragón, o sea, como el diablo. Ahora yo una pregunta: ¿cómo es que los gobiernos hablan? A través de los decretos y las leyes. Es decir, de Estados Unidos es que tiene que salir el decreto de muerte para todos aquellos que se mantienen fieles a la observancia del sábado. Como decía el pastor hace más de media hora. Es decir, mis hermanos, las naciones hablan. Daniel, el presidente de la República de turno, habla a través de decretos y a través de las leyes del Congreso Nacional. ¿Saben, mis hermanos? Eso nos recuerda la famosa frase o las famosas palabras que inmortalizó a Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, en su segunda inauguración presidencial, que dijo: un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O sea, un gobierno donde los dirigentes no son de la realeza ni tampoco son miembros eclesiásticos, sino que ellos vienen del pueblo, del certamen electoral, del sufragio electoral, nacen los poderes. Entonces, mis hermanos, una de las cosas más interesantes de estas 2 bestias es que vemos en la Biblia que una bestia vence a la anterior. Por ejemplo, el oso venció al león, y el leopardo venció al oso, y la Roma pagana venció a Grecia. Pero este poder Estados Unidos, óigalo bien, este poder Estados Unidos no es así.
esta bestia no aplasta a la anterior, no domina a la bestia que está herida de muerte, que es el papado, sino que la ayuda a que se restaure. ¿Saben? El idioma oficial del Vaticano, ¿cuál es? El latín. Y mis hermanos, en Estados Unidos se usa mucho el latín. Qué raro. El Capitolio fue edificado por la idea católica. El Capitolio de Estados Unidos. Y quiero decir algo más. Cuando usted visita a Estados Unidos, usted va a encontrar en la entrada de cada estado un nombre en latín de ese estado. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un sello que se encuentra en los billetes y tiene dos lados. El billete de $1 tiene por un lado tiene un águila con 13 estrellas y se lee en latín E pluribus unum, es decir, entre muchos uno. Pero del otro lado está una pirámide en la moneda de $1 sin terminar, que significa un trabajo inconcluso. Inconcluso, ¿por qué? Porque tiene que venir el otro poder que juntos van a hacer que la supremacía papal se restaure por vías de Estados Unidos, que es el poder político que le va a dar todo el poder a la primera bestia que tenía la idea de muerte y está siendo sanada. Mis hermanos, en el sello del dólar dice Annus Coptis, que significa favor o empresa, y también la frase Novus Ordus Seclorum en latín, que significa nuevo orden mundial. Y muchos estados de los Estados Unidos tienen sus lemas en latín. Por ejemplo, Arizona es Vita Deus, que significa Dios enriquece. En Arkansas es Regna Populus, que significa el pueblo gobierna. En Colorado, Nil sine nubine, que significa nada sin la providencia. En Connecticut, Qui transluti sustin, que significa el que planta sostiene. En Kentucky, Deo gratias habeamus, que significa seamos agradecidos con Dios. En Maine, dirigo, que significa yo dirijo. En Massachusetts, ense petit pacificam cum liberate quietem, que significa por la espada buscamos la paz, pero solamente la paz bajo libertad. Y en Puerto Rico, Johannes es nomen Elius, que significa Juan es su nombre. ¿Ven? El latín está muy asociado en muchos estados de Estados Unidos, dándome en forma subrepticia entender que se viene preparando un gobierno con un matrimonio con la primera bestia que tuvo la herida de muerte y fue sanada. Nosotros, los adventistas, creemos que los dos cuernos son los dos principios fundamentales de Estados Unidos: el republicanismo y el protestantismo. ¿Qué significa republicanismo? No significa que la ley dominical va a venir por un gobierno republicano, no, porque hay dos partidos, el republicano y el demócrata. Republicanismo se refiere a república, no a partido político. Puede ser un gobernante republicano o un gobernante demócrata, y por qué los dos, el que suba va a cumplir lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Ahora, antiguamente un rey mandaba y había que hacer lo que él decía, y si ese rey no era obedecido, la persona multada, apresada y hasta era muerta. Pero
También lo mismo pasaba con el Papa. Él mandaba, si no se obedecía, una multa. Si no obedecía, lo metía preso. Y si no obedecía, entonces lo mandaban a la muerte, al patíbulo. Entonces, el rey ordenaba los asuntos civiles y el papado los asuntos religiosos. Era un gobierno que dictaba de arriba hacia abajo, pero cuando surge Estados Unidos, el gobierno comienza de abajo para arriba, porque es el pueblo que elige a sus gobernantes, de abajo para arriba. Entonces, mis hermanos, hay que recordar que para que haya paz en el planeta se necesita la separación del poder civil y el poder religioso. Si eso no se cumple, entonces se va a cumplir lo que siempre ha sucedido. Cuando se junta el Estado con la religión termina dominando al Estado. Ustedes saben que en 1776 fue la etapa cuando comienza la independencia de Estados Unidos. El 4 de julio comenzó la etapa de la independencia y de la República de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos en ese año nace como república, y en ese año, oiga bien, en ese año es cuando Estados Unidos comienza a organizarse de lo colonial a lo republicano. 1776, y 22 años después viene la caída del papado en 1798. Pero la Biblia dice que esa bestia hará que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Está claro entonces que quien le va a dar todo el poder a la herida que está de muerte para que sea sanada es Estados Unidos, según la Biblia. No hablamos, Roberto, según la Biblia. Mis hermanos, ¿cómo va eso? ¿Cómo está marchando esto? Miren, mis hermanos, tan pronto Estados Unidos surge como nación, como independiente, nunca tuvo una relación diplomática con el Vaticano, nunca. Tuvo emisarios por asuntos de caridad, pero el 18 de julio de 1870, el Papa Pío IX declaró el dogma de la infalibilidad papal. El dogma que enfureció a los 52 estados y enfureció a Europa, y una protesta enorme en los Estados Unidos porque no tenía poder la iglesia para declarar que el Papa es infalible. Y el Papa criticaba abiertamente de que hubiera libertad de expresión en esta nación, y criticaba mucho de cómo ellos no querían tener alianza con el Vaticano. Fue una crítica siempre. Y mis hermanos, la mayoría de la población de Estados Unidos, que para ese tiempo era mayoría protestante, comenzó a sospechar que toda esa residencia que están dando es mayormente a los católicos. Está dando a entender que están catolizando en la población latina en Estados Unidos, para cuando llegue el sufragio, o sea, las votaciones, se vote por un gobierno papal. Todo se está preparando para eso. Y mis hermanos, la relación diplomática con el Vaticano llegó a su punto más bajo cuando asesinaron al presidente Abraham Lincoln. ¿Por qué? Porque se descubrió
que muchos de los conspiradores de la muerte de Lincoln era de mayoría católica. Y Lincoln era protestante. Entonces los católicos que atentaron contra Lincoln fueron David Herron, Samuel Mott, Mary Surratt y su hijo John Surratt. Y entre los conspiradores no católicos estaban George Axelrod y Michael Laughlin, solamente dos. Ahora, ellos se reunían en una casa de una mujer católica llamada Mary Surratt para planear el asesinato de Lincoln. ¿Qué sucedió? Cuando la descubrieron que ella formaba parte del complot para matar a Lincoln, ella fue ejecutada por el gobierno de Estados Unidos. Y también fue ahorcado David Herron y otros conspiradores, y el resto fue sentenciado a cadena perpetua. A veces esto, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, el hijo de ella, de la conspiradora Mary Surratt, se refugió en Canadá y buscó un placer, un viaje de un sacerdote del Vaticano que estaba en Canadá, y logró irse a refugiar en el Vaticano, y allá lo nombraron en la Guardia Suiza. Y más nunca pudo salir de allí porque estaba protegido por la venia del papado. Y mis hermanos, esto enconó tanto al gobierno de Estados Unidos que se promulgó una ley que prohibía que hubiera relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y esa ley comenzó el 28 de febrero de 1827 hasta que llegó Ronald Reagan en la década del 80. Ronald Reagan sale presidente, pero el papá duró 150 años de rompimiento con Estados Unidos. Y mis hermanos, esto comenzó a trabajar hasta que en 1880 y algo, cuando surge Ronald Reagan, él hace un acuerdo con el Papa Juan Pablo II para destruir o hacer desaparecer la antigua Unión Soviética de las 14 repúblicas. Y mis hermanos, ese espíritu anticatólico que había por 150 años comenzó a cambiar tan pronto eligieron al presidente John F. Kennedy, el primer presidente católico, en 1960. Y cosas de la vida, mis hermanos. Un presidente protestante como Abraham Lincoln fue asesinado por católicos, y un presidente católico llamado Kennedy fue asesinado por un protestante llamado Lee Harvey Oswald. Ve la cosa que van viendo fríamente. Es frío que va todo, y la bendita comiendo arepa con sal. Sigan ahí. Entonces está acabando, mis hermanos. Ahora, en 1984, cuando surge Ronald Reagan, el Senado norteamericano confirma a William Wilson como el primer embajador en el Vaticano, y el pueblo no protestó. Y mis hermanos, dice Estados Unidos como el Vaticano públicamente que tienen que ser amigos el uno del otro. Y mis hermanos, una cosa que me sorprendió en mis investigaciones, y es que Estados Unidos ha dicho que el conocimiento de las cosas que pasan en el mundo, el poder que más sabe lo que pasa en el mundo, se llama Vaticano, y es más efectivo que la CIA. Y entonces Estados Unidos, para conocer mejor al mundo, ha hecho alianza diplomática, entre otras cosas, con el Vaticano, porque es el mejor poder que hay para conocer los secretos del mundo.
Porque entra como iglesia, no como CIA. Y cuando usted entra como iglesia, usted tan fácilmente engaña al enemigo que cuando usted entra como un poder civil. ¿Me vamos a entender? Mis hermanos saben algo. Para controlar el mundo se necesitaban esas relaciones diplomáticas. Y ahora, ¿ustedes creen que ustedes no están metidos en la computadora del Vaticano? Toditos estamos metidos. ¿Usted cree que no? Toditos estamos metidos, toditos estamos. Hay un balón electoral, con pocas palabras. Todos nosotros estamos en un banco de datos de Estados Unidos y también está en un banco de datos del Vaticano. El mundo entero, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Qué trabajamos? ¿Profesiones? ¿Cuánto ganamos? Todo eso lo saben. Pero señores, la tarjeta de crédito le dice a ustedes lo que usted gana y todo. La simple tarjeta de crédito, no importa qué banco sea, tiene ahí las generalidades suyas, dónde nació, dónde usted trabaja, quién es su mamá, quién es su papá, quién son sus hijos. Y si esto es simplemente algo comercial, ¿cuánto más en el aspecto religioso? Y saben que ellos quiénes son adventistas y quiénes no son adventistas. Estamos fillados, mis hermanos. Estamos fillados. Los drones que están encima de nosotros no nos damos cuenta. Por eso que este mensaje hay que predicarlo, porque estamos fillados. Estamos fillados para ser muertos, según la Biblia. Ay, queremos predicar ese mensaje, del mensaje. Que si no lo da, está fillado. Y si lo da, está fillado. Pero usted que te explique bien y dalo. ¿Qué tanto miedo hay con eso? Si sabemos que la persecución va a venir, ¿qué tanto miedo que hay? Lo que pasa es que tenemos buenas casas, buenos carros, buenas cosas bacanas y no lo queremos perder. Lo peor es que no estamos preparados. ¿Verdad que sí? Eso es lo peor. Oh, ok. Entonces, mis hermanos, el Vaticano necesita el poder económico de Estados Unidos y el poder militar, y Estados Unidos necesita el poder del servicio secreto del Vaticano para poder controlar el mundo, y lo está logrando. Y mis hermanos, el Vaticano ya lo ha dicho, necesitamos el poder político y militar y económico para ayudar al mundo en el nuevo orden mundial. Y saben, mis hermanos, para que ustedes vean que el plan está funcionando, Ronald Reagan hizo un pacto con Juan Pablo II en la década del 80 y dijeron: vamos a destruir a la Unión Soviética, vamos a destruir a Alemania comunista y a Polonia. Y los dos tumbaron las tres naciones comunistas. Y el último ensayo lo hizo hace poco el presidente Barack Obama. Por más de 50 años, relación diplomática rota con Cuba. ¿Qué hizo Barack Obama? Por vía del Papa Juan Pablo II y luego por vía del Papa Francisco, lograron controlar la Guerra Fría y las asperezas que por muchos años ha existido con Cuba, y ahora se está viajando a Cuba los americanos. Todo eso viene por el poder del Papa. Hace un par de años, dos revistas famosas, revista Time y revista Fortune, que se llama Fortuna, en Estados Unidos, lograron reunir a los más altos hombres de negocios de todo el mundo en el Vaticano, es una cosa oficial, para responder al pedido del Papa Francisco en su afán de conseguir un banco mundial que se planea para el 2020, dentro de 2 años. O sea, hubo una reunión del Vaticano, estoy hablando en serio, con todos los hombres más ricos del mundo que son empresarios, para lograr un banco mundial que debe comenzar en el 2020. No estoy diciendo con eso que el fin del mundo va a ser en el 2020, porque nuestro gobierno pide otra cosa. Yo me cuido mucho de poner fecha. Ese es el plan. Y él, en esa reunión, un sistema de identificación único y mundial para todos los habitantes de la Tierra. Esa reunión se llamó Global Forum, o sea, un foro global, y como resultado de esa reunión se elaboró un documento llamado Soluciones de Grupos de Trabajo
Y oiga, ¿cuáles fueron las declaraciones? Las tengo aquí en inglés, las voy a traducir en español. Oiga lo que dice aquí. La reunión que hubo en el Vaticano con el Papa actual, su santidad, oiga bien, en este foro, los más altos ejecutivos de las compañías más grandes del mundo, como prominentes líderes no gubernamentales, líderes civiles y laborales, han buscado responder al llamado a la acción del Santo Padre para formar un nuevo contrato social para el siglo XXI. ¿Qué le parece? Eso es fresquecito, ¿eh? ¿No han leído ustedes en Apocalipsis 18:3 que dice que los comerciantes del mundo se hicieron ricos, pues ella le compró de todo para satisfacer tu malo deseo? Dice que en esa reunión estos dirigentes comerciales hicieron una promesa de someter sus recursos al Papa para conseguir un nuevo orden mundial, social y económico. ¿Usted oyó? Digo, ¿usted me está viendo? Dice aquí el documento: Company will support initiative to produce digital identity. O sea, las compañías apoyarán la iniciativa de producir identidad digital para la quinta parte de la población mundial que carece de una de ellas y que por lo tanto serán fuera del sistema de financiación mundial. Es decir, hay una quinta parte del mundo que no tiene identidad digital mundial. Es decir, de 7.6 millones de habitantes que hay, 7.6 millones de habitantes que tienen un planeta, hay solamente 1.500 que no tienen identidad mundial. Y es que hay que meter a todo el mundo para que participe de la economía mundial con una marca mundial para comprar mundialmente. ¿Cuánto sabía esa viejita 170 años atrás? Y lamento mucho que los hermanos no creen en ella. Cuando ella escribió, no pasó nada de eso ni se pensaba. Le dijeron que estaba loca, mira cómo está cumpliendo ahora la loca. La viejita loca, mira cómo está cumpliendo. No habló bien claro en el libro, el último día que venía terremoto y que hacía la comisaría lava. ¿Qué pasó con Guatemala? Ahora ella quiere vigencia y no le creían a ella días antes, que también estaba alarmando mucho. La viejita, hágale caso a la viejita, que ella no habló sola, fue el ángel que estaba atrás de ella, que decía, papá Dios me dijo que dijera que él escribe. Y escribía. ¿Puedo seguir? Hermanos, a través de ese sistema que van a imponer la marca de la venta. Por ejemplo, para que ustedes entiendan cómo va a ser la marca de la venta. Vaya a un banco con un cheque, intente cambiarlo sin la cédula. O sea, sin el ID. Vaya a cualquier banco a retirar un depósito, a retirar su depósito de tarjeta, de una tarjeta de débito. Vaya a retirar dinero del cajero. Si no hay cédula, usted no retira. Porque usted no mete la cédula en la tarjeta de crédito, pero está dentro de la tarjeta de crédito la identificación suya. Ahora, si usted no puede legalizar un documento sin la cédula, usted en el Identification Card, el ID, ¿cómo usted pretende comprar o vender sin cédula? Y la cédula van a tener los que reciban el domingo como día de reposo. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo usted va a comprar o vender? Explícamelo. Explícame. Es así que la marca a la vez te va a venir que es un falso de reposo. Tú aceptas el domingo, tú vas a trabajar los sábados y vas a presionar el domingo, sí. Entonces toma tu cédula. Sin eso tú no puedes comprar ni vender. ¿Aló? O sea, eso tiene que entender, joven, tiene que entender que nos están criticando el cerco, que yo no tengo tiempo de estar uno pasando el tiempo, ni perdiendo el tiempo, ni hay que tomar esto muy en serio. Quiero comprar una alarmita, claro que es la alarmita, porque también Jesús lo fue. Porque él dijo, no será piedra sobre piedra que no se desvíe. Y fue tan grande la alarma de Jesús que los discípulos, pero maestro, ¿y cuándo va a hacer estas cosas? ¿Se alarmaron? Jesús fue alarmista.
Y dijo, orad para que vuestra vida no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Cómo? Sí, Señor. Porque es el principio de dolor. Y está marcado en su vida dolores. Pero no es dolores del parto. No puedo dar una moneda. O ese leo, pero yo no sé qué es el dolor del parto. Dolores del parto. Una mujer no quiere que nadie le haga, que está empujando para sacar un tío porque el dolor no lo aguanta. Una cosa terrible. Dígamelo a mí. ¿Y hermano? Hermanos, oigan esto. En Estados Unidos hay 3 poderes que mandan. El poder legislativo, que es el que escribe la ley. El poder ejecutivo, que es el que hace que la ley se cumpla. Y el poder judicial, que es el que interpreta la ley. Si yo pregunto a ustedes, ¿cuál es de los 3 que mandan en Estados Unidos? Bueno, la Casa Blanca. O sea, el ejecutivo. No, señor. Quien manda en Estados Unidos es el poder judicial a través de la Suprema Corte de Justicia. Se voy a explicar cómo. En el 2001 hubo un tranque de fraude en las elecciones donde estaba el presidente que se quería reelegir, el presidente George Bush. Hubo problemas con el sistema de cómputo de la Junta o del Colegio Electoral y se creía que Bush había perdido de su contrincante en el 2001. Pues no se sabía en esos días quién había ganado. Convocaron a la Corte Suprema de Justicia para que dijera ella quién fue que ganó. ¿Sabe qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Dijo, bueno, el que ganó fue George Bush. Se acabó. George Bush fue reelecto porque la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia. Y déjame un dato interesante. La Suprema Corte de Justicia está compuesta por 9 miembros. De los 9, 6 son católicos y 3 judíos. Les voy a dar los nombres para que ustedes vean que no me estoy inventando las cosas. Católicos: Samuel Alito, Anthony Kennedy, John Roberts, Anthony Scalia, Sonia Sotomayor y Clarence Thomas. 6 católicos. Y los 3 que restan son judíos: Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Elena Kagan. 9 conforman la Corte Suprema de Justicia. De las 9 son 6 católicos. ¿Qué va a pasar cuando pase una ley por ahí? ¿A quién se la van a aprobar? ¿Al católico o al judío? Y cuando digo judíos, los judíos que devuelvan aquí, ¿qué devuelvan los judíos? Oh, o sea que estamos metiendo todo ahí, lío. Y hermanos, en ese mismo momento, la Iglesia Católica es mayoría en la Cámara de Representantes, que son los diputados, es mayoría en el Senado y es mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Todo está preparado. Yo lo que no entiendo es cómo es que no ha venido ya la persecución. ¿Sabe por qué no ha venido? Porque no hay nada que perseguir. Comemos como mundanos, vestimos como mundanos, hablamos como mundanos y negociamos como mundanos. Yo he visto hermanas bailando un video. He visto videos de hermanas bailando. Y en discotecas, hermanas de iglesia. Bueno, no, eso no está fácil, ¿eh? Yo que tengo más de 50 años en la iglesia, no se parece en nada, prefiero por la conducta de la mayoría de nosotros que somos la iglesia. No nos parecemos. No nos parecemos, mis hermanos. Hombres casados, hermanas casadas y solteras también. Eso es duro.
Eso es duro. Pero pues, este es el pueblo de Dios. Pero hay muchas personas que no son el pueblo de Dios. Porque por sus frutos los conoceréis. Hermanos, en este momento están las condiciones dadas. Yo no sé, para mí es un misterio que no haya venido una persecución. Y les voy a decir la última carta que le mandó el presidente Donald Trump hace 2 meses al Papa Francisco I. ¿Quiere que se la lea? Es corta, está en inglés, pero la voy a traducir en español. On behalf of the American people, I congratulate. No, voy a decirlo en español, ¿verdad? En nombre, dice, su santidad, marzo 13, 2018. Fue ahora, hace pocos meses. Abril, mayo, va para 3 meses esa carta que le mandó Donald Trump, el hombre del pelo amarillo. Él no es loco nada, ¿eh? Ningún loco sube ahí arriba. Es el país más grande del mundo. ¿Usted cree en lo que pasa que él habla? Él es como Altagel, que él decía una cosa y de repente ahora decía otra cosa. Y por eso Altagel fue tan grande que el pueblo judío, como estudió la profecía, cuando Altagel le dijo, den la orden de reedificar Jerusalén, ¿sabe qué hicieron los judíos? Lo aprovecharon para que no se arrepintiera y hicieron que se fueron. Porque a la media hora se iba a arrepentir, aprovecharon que salían de ese pueblo. Y así se cumple el decreto de salida en el año 459 a.C. Pues es igualito que Altagel. Él dijo, no hay reunión con Corea del Norte, y no hay, porque yo voy a meter una bomba. Y ya está diciendo que se va a reunir el día 12. Es loco, él no es loco, lo que pasa es que le gusta, a mucho humo, smoking, o sea, cortina de humo. Pero usted va que se va a reunir, usted va a ver lo que va a pasar. Ninguna guerra mundial, nada. ¿Quién ha dicho eso? Siga con la carta. En nombre del pueblo norteamericano, deseo felicitarle en su 5º aniversario, que es este 13 de marzo, por su elección al trono de San Pedro. Oiga bien, ¿eh? Un hombre protestante, hoy está escribiendo a su santidad. Mi familia y yo atesoramos la memoria de nuestra visita al Vaticano el pasado mayo, eso fue el año pasado. Tuve el honor de discutir con usted muchos asuntos que son de urgencia global que conciernen a los Estados Unidos y a la Santa Sede. Nuestra conversación recalcó la importancia de un liderazgo moral en la comunidad internacional. Está buscando un jefe mundial. Y nuestra continua cercana cooperación para avanzar en la paz y defender la libertad humana alrededor del mundo. O sea, está buscando una persona con calidad moral para que sea estudiada en el mundo entero. Yo pregunto, ¿quién es esta persona? El Papa. ¿O usted pensaba que era Papa Romero? No, el Papa. El Papa. Sigue diciendo la carta. Al entrar en su 6º año pontificial, acepte por favor mis mejores deseos para su continuo éxito en su ministerio. Sinceramente, Donald Trump. ¿Usted cree que está comiendo un Pizza Hut? Él sabe lo que está haciendo. Su fortuna declarada está por los $4,000 millones. Y eso no se hace cayendo del cielo, ¿no? Como se mató trabajando para tener casinos, inmobiliario, y cientos de negocios en el mundo entero. Usted no se ha dado cuenta que no le ha pegado para ningún negocio de él. ¿Por qué? No es tan loco, ¿eh? No es tan loco el hombre. O sea, no es loco. El rey Midas
no lo convierte en oro. Le dijo a la Casa Blanca, no me pague un centavo. Y le dijo a la Casa Blanca, no podemos que tú trabajes gratis aquí. Entonces, si quieres que trabaje, me quieres pagar $1. Y él está cobrando $1. Porque tanto el dinero que tiene, que él no necesita el sueldo de la Casa Blanca. ¿Es Donald Trump que usted ve ahí? Pero mis hermanos, fíjense el maridaje que está mirándose entre el Vaticano y los Estados Unidos. Y los únicos que están comiendo bola son los adventistas, el último día. Hablando de que Cristo te ama, todo es de verdad. Y hablando que no se puede ofender a la gente. Porque yo hago una pregunta, cuando yo entré a la iglesia, no se predicaba este mensaje hace 50 años igualito, sería que la vez. Es más, cuando vino Luis Cajilla aquí al país, ¿usted fue Luis Cajilla? Este hombre derrubó al Vaticano en la iglesia central. ¿Y sabe quién estaba presente? Un grupo de monjas vestidas que estaban sentadas ahí y escucharon el mensaje de quién es la bestia, que era la bestia y todo, y estaban ellas ahí. Y nos protestaron, se fueron sin problema. Escucharon todo. ¿O acaso usted cree que el conflicto de los siglos ya no lo leyó el Papa Francisco? No leyó. ¿Y sabe cómo pensamos nosotros? Es más, hay un video del pastor Ángel Manuel Rodríguez, que fue el director hasta hace poco de los teólogos adventistas. Hay una entrevista de más de 2 horas en YouTube, donde él dice, en una reunión que tuvo en Suiza con la plana mayor del Vaticano, con los teólogos más importantes del Vaticano, que le preguntaron, una serie de preguntas, la que más me impactó fue esta: ¿ustedes los adventistas siguen creyendo de que el Papa es la bestia de Apocalipsis 13? ¿Sabe a qué le contestó el representante nuestro? Sí, seguimos creyendo eso. Entonces en internet búsquelo, a Manuel Rodríguez, búscalo ahí está. Yo no meto las cosas. Fue al Vaticano, se reunió por fuerza, me invitaron y fue. Y le dijo, mira, el domingo no es el Señor por esto, el sábado se dio por esto, y creemos que el Papa, el papado, es la bestia de Apocalipsis 13. Y él va a recuperar su poder a través de Estados Unidos. Bien claro se lo dijo. Se enojaron, sí, pero se les dijo. ¿O acaso usted cree que porque se calle no lo van a perseguir? Juega con eso lo que usted vea. Hay que decir la verdad. Gústele o no le guste al diablo. Porque la iglesia no está para provocar persecución, pero sí para aclarar y decirle al mundo quién es la bestia, qué es la marca de la bestia y quién es el falso profeta. ¿Por qué estamos unidos a un falso profeta? Porque el profeta es aquel que profetiza de Dios, ¿verdad? Pues un falso profeta es aquel que enseña un día de reposo diferente al que dijo Dios. Y Estados Unidos dice que el día de reposo es el domingo. Pues un falso profeta. ¿Me están entendiendo? Mis hermanos, ya todo está preparado. Todo esto, ¿qué se está esperando? ¿Por qué no ha venido la persecución? Cada día el Señor está añadiendo a la iglesia los que van a ser salvos. Y cuando se complete el número, vendrá la hecatombe. Y mis hermanos, todo esto no lo planeó Dios, sino que Dios en su infinita misericordia nos hizo saber los acontecimientos finales para que nos preparemos, hermanos, para que estemos listos, para que estudiemos más la Biblia, para que saquemos más tiempo para hablar más con Dios y menos con los hombres. Porque en Romanos 8:38 el apóstol Pablo dijo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Hermanos, se acerca el tiempo cuando tenemos que cantar castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Por su poder nos librará en este trance agudo.
con furia y con afán, acosanos atan, por armas deja ver su astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cual vano hubiera sido, mas por nosotros juzgará de Dios el escogido. ¿Sabe quién es Jesús? El que venció en la luz, Señor del Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Aun cuando estén demonios mil, pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. La última estrofa dice: sin destruirla dejará, aunque mande su grado. Es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado, que lleven con furor los bienes y la honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. ¡Ven! ¿Dónde están los luteros? ¿Dónde están los luteros? Termino con dos citas de Espíritu Profecía que dicen así: Eventos Últimos Días, página 128. Dice aquí: el movimiento dominical se está avanzando en la oscuridad y los líderes ocultan el verdadero problema, y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas, y es nuestro deber, dice ella, hacer todo lo que está en nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza. Sobre todos los hombres y mujeres de oración en todo el país recae la gran responsabilidad de Dios de pedir que despeje esa nube maligna y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar por el maestro. Yo pregunto, mis hermanos, si eso no es lo que Dios está pidiendo que hagamos. Eso es lo que está pidiendo Dios, que nos reunamos en oración para que Dios postergue ese tiempo de angustia cual nunca fue. Y en la página 130 dice ella, llegando al final, hay muchos que están tranquilos como durmiendo. Dice: si la profecía ha predicho la imposición de la observancia del domingo, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo llegado a esa conclusión, se sientan a esperar de forma serena el evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el tiempo de angustia. Son irresponsables. Dice aquí: pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra
que nos ha encomendado. ¿Qué obra? Predicar el triple mensaje militar. Amén. Como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no continúen con ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Eventos últimos días, páginas 130 y 131. Y dice ahí en la página 139 que el mundo entero será incitado a odiar a los adventistas el séptimo día, porque no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo la institución de ese poder anticristiano. Y la hermana White dice que el conflicto de los tíos, no traje la página ahora, creo que la página 482 dice ella que el trono del diablo está en el Vaticano. Lo dice ella. Pero hay algunos hermanos de la iglesia que están diciendo, eso me está dando disparate, esa gente es diferente, mira, hacen muchas obras filantrópicas y mucha gente viene, le dan comida y las monjas ayudan a los pobres y limpian a los... Una hermana en nuestra iglesia, murió en un asilo de monjas. Me dio pena eso. No voy a decir el nombre. En vez de esa hermana estar siendo limpiada, protegida, custodiada por los hermanos de la iglesia, esa hermana, muy conocida por ustedes, estaba en un asilo de ancianos dirigido por monjas, y esa hermana, ya vieja, la obligaban a rezar el Padre Nuestro y la Ave María todas las tardes. Y lamentablemente esa hermana adventista, como no tuvo nadie que la ayudara, murió en un reclusorio católico rezando Santa María Madre de Dios, ruega por los pecadores. Una vergüenza, hermano. Una vergüenza. Somos un pueblo, somos una familia. Somos una familia. Si tu huevo no es mi problema, entonces no somos familia. Ni pensemos como ir al cielo, porque no vamos a ir al cielo porque tengamos una etiqueta adventista. No, iremos al cielo si nos parecemos a Él. Amén. Ningún adventista debe ser en su vejez llevado a un asilo de ancianos dirigido por monjas. Es una afrenta, pero aquí me está hablando que esa simulación de la Iglesia Católica, de ayudar a los pobres, eso es hasta que coge el poder. Cuando tenga el poder, entonces, hermano, va a hablar como dragón, y no cualquier ladrón, del dragón, no como cualquier dragón. El mundo entero va a coger fuego. Hermanos, muchos de nosotros seremos puestos en pruebas como los 3 hebreos. O adora a la estatua o te echamos en el horno de fuego. Mi pregunta es, ¿qué tú vas a hacer o qué yo voy a hacer cuando llegue ese momento? ¿Sabe que los 3 hebreos entonces no se prepararon en el momento? Ellos estaban preparando de hace varios años. Y cuando el momento llegó, los 3 hebreos dijeron, hemos andado con Jesús y no lo vamos a negar. Hermanos, mi pregunta es, ¿estamos listos para la gran tempestad que se avecina rápidamente? ¿Nos estamos preparando para lo que viene, hermano? ¿Nos estamos preparando? ¿Cree usted que esto va a durar mucho tiempo? Siéntese esperando. Siéntese esperando. Hermanos, ¿cuántos han entendido el estudio? ¿Entendieron? Qué bueno. ¿Creen ustedes que Dios nos habló hoy? Amén. Qué bueno. Hermanos, quien va a resucitar y está resucitando a la bestia herida de muerte que es el Vaticano es nada más y nada menos que el US dólar. Y el mundo entero, ¿usted cree que el dólar es que mantiene el mundo en pie? No, tiene un respaldo el Vaticano.
El país más rico del mundo no es Estados Unidos, es el Vaticano. O procuenten las iglesias que tienen, los conventos en el mundo entero, cuéntalo y conviértelo en toda. Convierta todas las iglesias que la Iglesia Católica tiene en el mundo entero, más las riquezas que tiene en el Vaticano, y da dinero de sobra para el mundo entero. ¿Usted cree que el dólar tiene nombre? No, muchachos, el Vaticano es que tiene todo cuarto del mundo, pero cuando llegue el momento, tú no puedes comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia, es decir, la aceptación de que el domingo es el día de descanso y que el sábado hay que trabajar. ¿Qué tú vas a hacer? Cuando un niño anda por leche y tu mamá te quiere leche, ¿qué tú vas a hacer con el muchacho? No es fácil, hermano, solamente es fácil cuando nuestras vidas se están escondiendo en Cristo Jesús. Amén. Mi propósito de este estudio es este. Preparémonos porque eso viene y pronto pasemos más tiempo de oración, más tiempo de ayuno, más tiempo de preparación, porque estos datos son fidedignos y los he traído para que ustedes se animen y no temamos al futuro, porque dice la palabra de Dios, nunca temamos al futuro a menos que olvidemos la forma que Dios nos ha dirigido en el pasado. Si Dios fue con Daniel en el foso de leones, si fue con los 3 hebreos en el otro ambiente, será conmigo si estoy fiel. Porque pasarán por las aguas y no se ahogarán, por el fuego y no se quemarán. Es la promesa. ¿Cuántos quieren echar su suerte con el Señor en esta noche? Vamos a orar al Señor. Puesto de pie, por favor. Bendito Dios y Padre, que los eventos finales no nos asusten, al contrario, nos pongan alegres porque el Rey que viene cerca está. Lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en España, lo que pasa en Colombia, lo que está pasando en el mundo entero, nos haga levantar la cabeza porque nuestra redención está cerca. Continúa con nosotros esta noche y siempre, llevando en nuestros corazones el temor de Dios. Es una oración ofrecida para perdón de los pecados en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias,